¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy nos paramos a darle una vueltecita a cómo convivir con la inteligencia artificial sin perder lo que nos hace humanos. Y es que la tecnología avanza más rápido que nuestra ética y nuestra educación. No se trata de rechazar la IA ni de idealizarla, sino de aprender a pensar con ella, no por ella. Por eso, para nuestra sección de la IA en familia, hemos tirado la IA por la ventana y hemos usado Notebook LM para, a partir de nuestros propios audios, con Javier Ortiz y Raúl Jiménez, crear un episodio resumen. Ha quedado, como dicen algunos adolescentes y no tan adolescentes, 6-7. Es decir, no tenemos ni idea. El profe productivo nos trae actualidad y storybooks de Gemini. Jesús Rivas de Redacta.me nos dará otra edupíldora de inteligencia artificial y terminaremos con los acertijos peliculeros. ¿Te lo vas a perder o no? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? El problema no es la inteligencia artificial. El problema, según Jeff Thomas, en La IA se mueve a la velocidad de la luz, tu organización a la velocidad de las reuniones, es que nosotros mismos no sabemos avanzar a la misma velocidad que la tecnología. Thomas lo llama el impuesto burocrático de $3 billones. Estructuras tan obsesionadas con los permisos y reuniones que acaban ahogando la innovación. En el extremo opuesto, el músico y ensayista Jeffrey Anthony nos advierte en Dejad de llamar herramienta a la IA que el problema no es solo de velocidad, sino de naturaleza. No estamos ante una herramienta, dice, sino ante un sistema que altera las condiciones mismas de la creación humana. Mientras un pincel o una cámara esperan nuestra acción, la IA anticipa, predice y reemplaza. No amplía la mano, la sustituye. Y en ese gesto de sustitución, el arte corre el riesgo de convertirse en simple contenido. O como él lo resume, la música es libertad, el contenido, cumplimiento. Esa relación entre creación y automatización está también en el horizonte que dibuja Taz Matar, que desde la mirada de un padre advierte que estamos apostando el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas a una carrera tecnológica sin frenos. Las empresas, presionadas por inversores y gobiernos, compiten como si el objetivo fuera llegar antes, no llegar bien. Y mientras tanto, los sistemas aprenden a engañar, a decir lo que queremos oír, a parecer seguros sin serlo. Esperar que todo salga bien no es una estrategia, concluye Matar. En contraste, Audrey Tang, ministra digital de Taiwán, ofrece un soplo de lucidez, humanista en este caso. En su entrevista con El País, defiende la IA como un parásito que divide a los humanos. Pero no lo dice con miedo, sino como una llamada a la pluralidad. Para ella, la solución no está en la singularidad tecnológica, sino en pasar de la singularidad a la pluralidad. De la adoración por la máquina perfecta a la colaboración entre personas imperfectas. Esa misma visión cooperativa es la que desarrolla, atentos, Trun Tran Tran. No hay que competir con la IA, sino aprender a trabajar con ella. Las investigaciones que cita demuestran que las personas rinden un 30% mejor cuando colaboran con la IA que cuando trabajan solas. Pero claro, esa mejora no depende de la tecnología, sino de la habilidad humana para entender cómo piensa la máquina y cómo corregirla. Sin embargo, no todos los caminos llevan a la cooperación. Conrad Gray lanza la advertencia de que toda innovación tecnológica tiende a pudrirse cuando el beneficio sustituye el propósito. ¿Os suena? Las plataformas comienzan sirviendo al usuario, después a los clientes corporativos y, finalmente, solo a sí mismas. Lo vimos con las redes sociales, lo veremos, dice Gray, con la IA. Cuando la conversación se llene de publicidad invisible, cuando los modelos respondan con intereses comerciales disfrazados de empatía, será demasiado tarde.
es la mierdificación de la IA en castellano, la enchitificación de la IA en inglés y el qu'est-ce que c'est merde en francés, como lo llamó Cory Doctorow. Y no será un fallo técnico, será un fallo ético. A este diagnóstico se suma Noelia Ramírez en su artículo La bajona de la era del slop, que describe un internet saturado de vídeos basura generados por IA, donde el ideal democratizador ha sido sustituido por un televisor infinito que emite ruido las 24 horas. Cuando todo es ruido, pensar se convierte en un acto subversivo y además rima. Por eso resulta un respiro leer a Alan Chan, que explica cómo la IA puede ampliar nuestra capacidad de aprender lo complejo, no para hacer más tareas en menos tiempo, sino para aprender mejor y enfrentarnos a saberes que antes parecían inalcanzables. Su método transforma el estudio en una conversación constante entre mente y máquina. Y es aquí donde aparece nuestro omnipresente últimamente Enrique Dans. La IA no reemplaza mi pensamiento, lo amplifica. Dans representa al docente que usa la tecnología como apoyo, no como sustituto, que entiende que escribir, como enseñar o aprender, no es una tarea, sino un proceso mental. Su defensa de la escritura como forma de pensamiento es también una defensa de la autonomía intelectual en tiempos de automatización. No hay que huir de la IA, sino educar para convivir con ella. Enseñar a distinguir entre ayuda y sustitución, entre colaboración y dependencia, entre pensamiento y repetición. Porque al final la solución no está en prohibir, ni en acelerar, ni en idealizar. La solución es educación, con mayúscula y tilde en la O. Data.me, Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, cómo en el chat vamos a explorar. Con redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con esta música de fondo damos la bienvenida a un invitado que ya no lo es, porque forma parte de este programa. Se trata de don Jesús Rivas de redacta.me, que puntualmente acude a su cita para darnos una edupíldora sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Hoy quiero que la audiencia piense en un aula un martes por la mañana. Están explicando un concepto clave y en la primera fila Ana ya lo ha entendido y empieza a aburrirse. En el medio de la clase, David sigue la explicación y al fondo, Carlos sigue atascado en el concepto que se explicó ayer. ¿Te suena? La verdad es que gestionar múltiples ritmos de aprendizaje distintos a la vez es, seamos sinceros, la parte más difícil de la docencia. Y desgraciadamente hasta la fecha no hemos tenido recursos para poder gestionarlo. Hablamos mucho de inteligencia artificial en abstracto, pero hoy quiero que hagamos zoom a un caso real. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford analizó cómo la IA usada como tutor personalizado está logrando hacer realidad eso que llamamos aprendizaje adaptativo. El estudio de Stanford se centró en lo que se conoce como sistemas de aprendizaje adaptativo, aplicados a menudo en matemáticas, una materia donde las lagunas de conocimiento se acumulan rápido. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, imaginen a un alumno, Carlos, resolviendo un problema. La IA no se limita a decirle correcto o incorrecto, va mucho más allá. Analiza el proceso, detecta dónde se produjo el error. ¿Fue un fallo de cálculo? ¿O es que no entendió el concepto del denominador? Aquí es donde ocurre la magia. En tiempo real, el sistema adapta la ruta de aprendizaje. Si el alumno falla por un error de cálculo, le ofrece un ejercicio similar. Pero si detecta una laguna conceptual, por ejemplo, el denominador, el sistema hace una pausa. Le presenta a Carlos una microlección, un vídeo corto o un ejercicio más simple centrado solo en ese concepto. Mientras tanto, a Ana, la alumna que se aburría, el sistema le está proponiendo retos más complejos para mantenerla motivada y profundizar en su aprendizaje. Los resultados del estudio fueron fascinantes en dos niveles. Primero, el académico. Es decir, los estudiantes que usaron estos tutores de IA mostraron una mejora significativa en la comprensión de conceptos frente a los grupos de control.
Pero segundo, y para mí lo más importante, el factor psicológico. Los investigadores destacaron lo que llamaron la paciencia infinita de la IA. El sistema no juzga, no se cansa, no le dice a Carlos, te lo he explicado 3 veces. Esto, según el estudio, reduce drásticamente la ansiedad matemática. El alumno se atreve a cometer errores porque el error deja de ser un fracaso y se convierte en el siguiente paso lógico del aprendizaje. Entonces, Luis, te pregunto, ¿dirías sí que esto sustituye al profesor? El propio estudio de Stanford concluye que no. Le libera. Mientras la IA se encarga de la parte mecánica de la diferenciación, es decir, el ejercicio A, B o C, nosotros, los docentes, podemos usar los datos que nos da para hacer lo que la IA no puede. Sentarnos al lado de Carlos, entender su frustración y darle el apoyo emocional que necesita. Hasta la semana que viene, Luis. María Chat, IA digital. En este beat tu mente va a estallar. Esta semana, para nuestra sección La IA en Familia, hemos tirado de IA. Así que hemos cogido aquí al amigo Notebook LM y lo hemos alimentado con las aportaciones de nuestros 2 colaboradores habituales, Raúl Jiménez y Javier Ortiz. A partir de sus audios le hemos pedido al sistema que genere un podcast en el que los 2 ponentes debían centrarse en el desfase entre la rápida adopción de la IA en las aulas y la falta de información que tienen las familias. La primera ponente debe explicar el verdadero potencial de la IA, insistir en que la transparencia no es negociable y proponer estrategias reales para formar a las familias, no solo informarles. El segundo ponente debe poner sobre la mesa los miedos y prejuicios que escuchamos a diario, la privacidad, el plagio y recordar que una circular no basta, hace falta una información sistemática y bidireccional. El objetivo es que no puede haber integración coherente de la IA en un centro educativo sin un plan deliberado para implicar, formar y tranquilizar a las familias, para desde ahí ofrecer orientaciones prácticas para cualquier colegio que quiera hacerlo suficientemente bien. Con estas premisas, aquí os dejamos el resultado. Esperamos que os guste. Bienvenidos a El Debate. La inteligencia artificial ha aterrizado en las aulas y bueno, parece que lo ha hecho para quedarse. Pero mientras los colegios avanzan a toda velocidad, da la sensación de que se están olvidando de alguien fundamental en la ecuación: las familias. Se está abriendo una brecha enorme de conocimiento y yo diría que, sobre todo, de confianza. El material de base nos obliga a plantearnos una pregunta que es crucial. ¿Cómo pueden los colegios dejar de tratar a los padres como meros espectadores y convertirlos en aliados en esta nueva era de la IA? Exacto. El debate de hoy se centra justo en eso, en cómo cerrar esa brecha. Yo voy a defender que no bastan las buenas intenciones ni las iniciativas aisladas. Lo que se necesita es un cambio estructural, un plan de comunicación que sea sistemático y sobre todo bidireccional. Uno que reconozca y aborde los miedos reales de las familias. Yo, por mi parte, sostendré que, antes que cualquier plan de gestión, la solución es fundamentalmente pedagógica. Para mí la clave está en la transparencia radical y en la formación activa, en dar a las familias las herramientas para que entiendan y participen,
En definitiva, en convertir el miedo en curiosidad. Pues empecemos, si te parece, por la realidad de muchas casas. Los padres oyen en las noticias que la IA va a quitar trabajos, que tiene sesgos, que roba datos, y de repente el colegio les manda una circular diciendo que su hijo de 12 años va a empezar a usarla. A ver, la reacción natural no es de alegría, es de pánico. Y ese miedo es totalmente legítimo. Hablamos de plagio, de que los chicos dejen de pensar por sí mismos, de la privacidad de sus datos. Ignorar estas preocupaciones es para mí el primer gran error. Isma, es el silencio. Un colegio que no comunica lo que hace y sobre todo por qué lo hace, está creando un vacío que las familias, lógicamente, llenan con sus peores temores. Por eso para mí la base de todo es la transparencia radical. Suena potente, sí, pero ¿qué significa radical en este contexto? ¿Es solo colgar un listado de las aplicaciones que se usan en la web del colegio? Porque, seamos sinceros, eso ya se hace en algunos sitios y no parece que esté funcionando. No, para nada. Es mucho más profundo. Ser radicalmente transparente es ser brutalmente honesto. Significa no solo decir, usamos esta herramienta, sino explicar por qué la hemos elegido, qué política de uso tenemos y, lo más importante, cómo estamos protegiendo los datos de los alumnos. Y significa también admitir que los propios profesores estamos aprendiendo, que tenemos dudas. Es, en fin, abrir la caja negra y decir, esto es lo que hay, vamos a explorarlo juntos. Vale. Abrir la caja negra me parece un buen primer paso, pero aquí es donde creo que nuestros enfoques difieren. Tú hablas de explicar, de mostrar. Yo creo que antes de eso hay que escuchar. La comunicación unidireccional, por muy transparente que sea, es contraproducente. Trata a las familias como un público al que hay que educar, en lugar de como un socio con el que hay que dialogar. Un PDF, por muy bien explicado que esté, no responde a la angustia de un padre que teme que su hijo se quede atrás o que esté en riesgo. Sí, pero para que ese diálogo que pides sea productivo y no se quede en un simple «tengo miedo», ¿no necesitan los padres primero un mínimo de conocimiento? Si no, es como discutir de mecánica sin saber dónde está el motor. El diálogo se estanca si una de las partes no entiende de qué se está hablando. Por eso, para mí, la formación es el paso previo e indispensable. Pero es que aquí es donde se rompe todo. El colegio les dice que la IA es una herramienta increíble para crear, pero en casa oyen que es para vagos y tramposos. Ese choque, esa disonancia cognitiva que describe el material, es una bomba de relojería para el aprendizaje del alumno. ¿A quién se supone que deben creer? No puedes formar a alguien que ya ha levantado un muro de desconfianza. Primero hay que derribar ese muro, y eso solo se hace escuchando sus preocupaciones y validándolas, no despachándolas con un «no te preocupes, ya te lo vamos a explicar». Tienes toda la razón en que la comunicación pasiva ha muerto, y la circular es su máximo exponente, desde luego. Quizás el error está en pensar en formar como si fuera una clase magistral. Para mí, la formación es una experiencia. El material propone ideas fantásticas, como los cafés con IA. No es una charla, es un encuentro informal donde los padres pueden preguntar lo que sea sin sentirse juzgados. O, mejor aún, los talleres prácticos conjuntos. Explícame cómo funcionaría uno de esos talleres, porque suenan bien en la teoría, pero quiero ver la práctica. Pues mira, imagina un sábado por la mañana. Padres, madres y sus hijos en el aula de informática. El reto no es aprender a usar la IA, sino vamos a planificar juntos las vacaciones de verano usando esta herramienta. O vamos a crear un cuento personalizado para el hermano pequeño. De repente, la tecnología deja de ser esa amenaza abstracta de los titulares y se convierte en algo tangible, divertido, útil. Es una experiencia compartida que transforma el miedo en una anécdota constructiva. Se pasa de la parálisis a la acción guiada. La idea me gusta, es potente, de verdad. Pero aquí viene mi obsesión con la estructura. Un taller es un evento puntual. ¿Qué pasa el lunes siguiente cuando el alumno tiene que usar la IA para hacer un trabajo de historia en casa? ¿Quién establece las reglas de esa acción guiada fuera del entorno seguro del taller? Para que la colaboración sea real y no se quede en una anécdota de fin de semana, debe estar estructurada. La buena voluntad no es suficiente. ¿Y qué propones para estructurarla? Propongo que el colegio dé un paso atrás y admita con humildad que no tiene todas las respuestas. Y a partir de ahí, co-crear.
Por ejemplo, crear un comité de ética sobre IA que incluya a profesores, a padres y madres e incluso alumnos de cursos superiores. Un comité que no se dedique a escribir documentos filosóficos, sino a debatir dilemas reales. ¿Qué hacemos si un alumno entrega un trabajo impecable pero sospechamos que lo ha hecho una máquina? ¿Cómo citamos estas herramientas? ¿Qué líneas rojas no vamos a cruzar? Un momento. ¿Cocreación entre quiénes? ¿Padres y profesores? Y alumnos. No podemos olvidarnos de ellos. Tienen que estar en la mesa. Y otra idea que surge del material es el diseño de contratos familiares de uso tecnológico. El colegio no impone, sino que ofrece un marco, una plantilla, y cada familia la debate y la personaliza en casa. Así, las normas del juego no vienen de arriba, se acuerdan. La colaboración empieza por definir juntos el tablero y las reglas. Me parece un paso lógico, pero sigo pensando que es un paso posterior. Las normas no pueden preceder a la comprensión. Si intentas crear un comité de ética sin que la gente haya tenido una experiencia positiva con la herramienta, el debate se va a centrar exclusivamente en las prohibiciones, en el miedo. Primero construyes la confianza a través de esas experiencias pedagógicas de las que hablaba y luego, sobre esa base, puedes empezar a construir las normas de forma colaborativa. Ya, pero es que hay una preocupación que no puede esperar a que se construya esa confianza: la seguridad. Los padres leen sobre fugas de datos, sobre cómo las grandes empresas usan la información de nuestros hijos para entrenar sus modelos. Antes de ponernos creativos entrevistando a los abuelos con IA, necesitan una garantía tangible de que el colegio está protegiendo a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Y abordar esto de frente es la máxima expresión de la transparencia que defiendo. De hecho, el material es muy claro en esto. Una de las primeras acciones que se hicieron en un taller con alumnos fue enseñarles paso a paso a configurar las opciones de privacidad de sus cuentas para desactivar el uso de sus datos. No se lo contaron, lo hicieron con ellos. Exacto. Esa acción concreta, ese gesto de lo primero es vuestra seguridad, genera más confianza que 10 talleres creativos. Es demostrar con hechos que la seguridad del alumnado es la prioridad número 1. A partir de ahí ya podemos hablar de lo demás. Pero ese blindaje técnico y legal tiene que ser el punto de partida, no un tema más en la agenda. Ahí coincidimos plenamente. La protección técnica y la formación ética deben ir de la mano, no son excluyentes. Y esa formación ética es clave. No se trata solo de proteger, sino de educar. Debemos enseñar a los alumnos a ser transparentes con su uso, a mostrarle al profesor las conversaciones que han tenido con la herramienta, a explicar cómo les ha ayudado a estructurar su pensamiento. Así, el debate sobre el plagio se transforma. Ya no es «has copiado», sino «cómo has usado esta herramienta para aprender». La ética deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad pedagógica para formar ciudadanos digitales críticos y responsables. Y esa formación ética no puede ser una responsabilidad que el colegio simplemente delega en la familia sin haber construido antes un andamiaje sólido. Y ese andamiaje es mi punto central. Un plan de comunicación sistemático. No es burocracia, es la estructura que permite que todas esas ideas pedagógicas maravillosas que mencionas, los cafés, los talleres, los proyectos, no sean iniciativas aisladas de un profesor entusiasta que se quema a los 2 años, sino que formen parte del ADN del centro, del proyecto educativo. Es la garantía de que esto va en serio y es para todos. La única forma de cerrar esta brecha tan peligrosa entre el colegio y las familias es siendo proactivos con la pedagogía. La misión de un centro educativo en el siglo XXI ya no es solo enseñar a los niños y niñas, sino acompañar y aprender junto a sus familias. Hay que bajar las barreras, generar confianza a través de la honestidad más absoluta y construir una comunidad de aprendizaje real para navegar juntos este mundo nuevo. La estructura que pides será la consecuencia natural de una cultura compartida, no su causa. Y yo insisto en que los métodos informativos tradicionales han fracasado estrepitosamente porque ignoran la perspectiva y los miedos, más que legítimos, de las familias. La única solución sostenible es integrar a las familias en la estructura del colegio a través de canales de diálogo permanentes y la co-creación de normas. Supone un cambio de paradigma. Dejamos de informar a las familias para empezar a construir con las familias. Solo así se transforma la desconfianza en una colaboración real y efectiva. Al final, creo que estamos de acuerdo en lo fundamental. El silencio por miedo o la imposición por autoridad son 2 caminos que llevan al desastre.
Seamos claros, si no tienes un plan para que las familias se suban a este barco, integrar la IA en el colegio de forma ética y efectiva es sencillamente imposible. No va a funcionar. Exacto. La cuestión que el material nos deja sobre la mesa no es si debemos hacerlo, sino cómo construir esa colaboración para que funcione de verdad. Es un desafío enorme que requiere reflexión, humildad y acción por parte de toda la comunidad educativa, empezando por lo más básico y a la vez lo más difícil: abrir canales de escucha real hacia las familias. Con ritmo caribeño o lo que sea esto, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. A ver qué tenemos hoy de menú y de deberes. Muy buena, Guillermo. Buen día, Luis. Como siempre, un saludo a los profesores del IES Sorolla, uno de los centros educativos de referencia en Valencia Capital, con quienes he tenido un par de intensas sesiones de introducción a la IA. También a los miembros de los ITEC de la zona de Almendralejo, con quienes tuve una sesión intensiva para mostrar herramientas prácticas y directas que puedan aplicar y compartir en sus claustros. Y finalmente, otro saludo a los participantes en el desarrollo del marco de competencias profesionales docentes, a quienes impartí una introducción a NotebookLM para procesar toda la información con la que trabaja. Y hablando de NotebookLM, os traigo 3 novedades que aún no están disponibles, pero que será cuestión de tiempo que las saquen en España. La primera es que ya hemos visto que van a integrar la investigación a fondo en las búsquedas dentro de cada cuaderno, por lo que se facilitará la selección de fuentes y la incorporación de estos informes detallados y técnicos. La otra novedad es la posibilidad de escribir nuestros estilos personalizados en la generación de los resúmenes de vídeos. Tal vez para algunos temas técnicos no sea tan práctico, pero para materiales creativos puede revolucionar la forma de crear vídeos con nuestro toque personal. Y la tercera es la integración de los cuadernos de NotebookLM y también de los GEMS de Gemini en el Classroom, como apoyo educativo para los estudiantes. En mis últimas formaciones ya estoy ampliando el uso de estas 2 herramientas con estudiantes a partir de 14 años, pero la integración en el Classroom puede hacer que su uso sea más sencillo, directo y fácil. Con estos nuevos movimientos vemos que Google quiere ganarle la batalla a ChatGPT en el ámbito educativo, integrando sus herramientas para que los estudiantes puedan aprender a usarlas y sigan usándolas cuando ya no sean estudiantes, en su vida personal o en su entorno laboral. Y ahora vamos con uno de los experimentos de los GEMS de Gemini, que es un auténtico bombazo: Storybook. Los Storybooks de Gemini son un descubrimiento que se está convirtiendo en una de mis herramientas favoritas para crear cuentos personalizados y relatos que conectan directamente con el estudiante. Está integrada dentro de Gemini desde agosto de 2025 y ya aviso que si no la has probado corres el riesgo de engancharte, porque es tan sencilla y tan divertida de usar que acabas creando cuentos para absolutamente todo. La idea es muy sencilla. Storybook genera un relato ilustrado completo. Portada, 10 páginas, ilustraciones y texto. Siempre 10 páginas, eso sí, ni más ni menos. Lo cual puede ser una limitación si queremos cuentos más largos, pero también es un formato cómodo para actividades rápidas en clase. El principal nivel recomendado suele ser infantil o primaria, pero yo creo que funciona para cualquier edad si sabemos ajustar bien el lenguaje y escoger también el estilo de las ilustraciones.
Si os pasáis por mi cuenta de Instagram veréis que yo lo estoy usando para crear cuentos sobre curiosidades científicas, con ilustraciones muy originales. En realidad los estoy transformando en vídeos para alimentar al algoritmo de Instagram con lo que más le gusta, los Reels. Insisto, no penséis solo en cuentos para niños con ilustraciones infantiles. Para acceder a la herramienta basta con entrar en Gemini con nuestra cuenta de Google y en la barra izquierda tenemos los gems y entre ellos Storybook. Al abrirlo nos muestra ejemplos de prompts y algunas historias, pero lo más útil es escribir nuestro propio prompt con todos los detalles que necesitemos. Podemos empezar con una idea sencilla, pero el resultado mejora, como siempre, con buenas instrucciones, porque aquí es donde surge la magia. En ese prompt describimos quiénes son los personajes, cómo queremos que avance la historia, qué tono narrativo debe tener el texto y, por supuesto, el estilo artístico de las ilustraciones. Además, podemos subir imágenes de referencia que afectan tanto al diseño de los personajes como al estilo global de la historia. Por ejemplo, si quieres que el protagonista de la historia se parezca a ti o estás recreando la biografía de un personaje famoso, basta con subir una foto para que la herramienta adapte a las ilustraciones a esa imagen. Por ejemplo, yo he creado un cuento llamado Guillermo y la montaña eterna, en el que el protagonista, a partir de mi imagen, intenta alcanzar una cima imposible entre lluvia, viento y nieve. Le añado una foto mía para que la transforme en una versión, una ilustración con una paleta de colores y un trazo definido. Tardo unos 2 minutos en generar todo el cuento y queda tan bien que acabo haciendo varias versiones modificando alguna frase del prompt. Cuando el cuento ya está creado podemos leerlo directamente pasando las páginas o podemos elegir una opción en que nos lo lea en voz alta. El viaje de Guillermo a la montaña eterna. Guillermo era un montañero con un sueño, alcanzar la cima de la majestuosa montaña eterna. Desde niño la había observado imponente y misteriosa y sabía que un día intentaría conquistarla. La herramienta permite seleccionar una voz masculina u otra femenina, y la lectura es fluida, perfecta si queremos usarla como actividad de cuentacuentos para niveles más bajos. Leer un cuento completo cuesta entre 2 y 3 minutos, dependiendo del contenido que tenga. También podemos verlo a pantalla completa o compartirlo como un enlace y también imprimirlo. Aquí sí que he encontrado una limitación, porque a veces en la impresión aparecen los textos, bueno, siempre aparecen los textos, pero no siempre todas las ilustraciones. Parece un fallo temporal, porque no tiene sentido que una herramienta pensada para cuentos ilustrados no permita imprimir las imágenes. Así que supongo que en el futuro lo solucionarán. Otra ventaja es que no tenemos que conformarnos con la primera versión del cuento. Podemos pedir cambios sobre la marcha, modificar los nombres o el título, añadir escenas nuevas, cambiar los estilos o incluso reescribir el cuento completo, si no nos gusta. Storybook reacciona bastante bien a estas correcciones. Y si lo que queremos es compartir el relato con los estudiantes o con las familias, podemos hacer el cuento público con un enlace y se visualiza perfectamente en cualquier dispositivo. Yo ya he visto algunas webs en inglés que recopilan estos cuentos y sería muy interesante hacer algo parecido con cuentos educativos en español, apropiados para diferentes niveles. Yo le estoy dando vueltas a ver cómo lo enfoco, pero si alguien tiene alguna idea o tiene experiencia creando repositorios de materiales de este estilo, os animo a enviarme un mail directo y podemos sacar adelante el proyecto. El límite diario es de 10 cuentos, que para un uso educativo normal es más que suficiente. Repito que una de las claves para que los storybooks funcionen bien es escribir buenos prompts. Cuanto más detalles demos, mejor será el resultado. Podemos dar detalles del título, la edad del público al que va destinado, el tono, el vocabulario, el tema principal, los personajes, la estructura de la historia, el estilo de las ilustraciones, todo lo que queramos. Pero si no estamos acostumbrados a redactar prompts tan completos o tan complejos, podemos pedir ayuda a ChatGPT o a Gemini mismo para que nos prepare una versión pulida y lista para copiar en Storybook. Y otra opción muy útil es controlar totalmente el contenido del cuento, que también lo podemos hacer. Podemos usar ChatGPT para que nos redacte los textos de las 10 páginas del cuento y simplemente le decimos a Storybook que utilice exactamente esos textos y que genere las ilustraciones y el formato final. Más allá de los usos educativos, Storybooks también se presta muchísimo a crear cuentos personalizados para regalar a nuestros familiares o amigos. Basta con subir una foto de un niño o una niña y añadir detalles personales. Su mascota favorita, el nombre de sus mejores amigos, el pueblo donde veranean o el plato que más le gusta. El resultado es un cuento donde ellos son los protagonistas y sinceramente queda bastante bien. Pero recuerda que no puedes usar las imágenes de cualquier persona sin que tengas su permiso. Así que no uses las fotos de personas famosas o las de gente que conoces sin comentarlo previamente y sin obtener su permiso. Piensa esto, ¿te gustaría que cualquiera pudiera crear un cuento con tu imagen para ponerte en una situación ridícula o para burlarse de ti? Pues debemos hacer y mostrar un uso correcto para que esto no ocurra. Mi recomendación final es dedicar un rato a experimentar con la herramienta. Pequeñas variaciones en la descripción del estilo visual pueden cambiar por completo el acabado final de la historia.
Y es interesante ver cómo responde la herramienta cuando probamos estilos más artísticos, más infantiles o más cercanos a las novelas gráficas. Es un mundo por descubrir. Me voy a seguir probando herramientas que al ritmo que esto se mueve se está convirtiendo casi en mi trabajo a tiempo completo. Mientras tanto, si pruebas los storybooks de Gemini y nos lo quieres contar, nos encantará leer tus comentarios en el blog o en las redes sociales, tanto en las del podcast como en las del Profesor Productivo. Muchísimas gracias, Guillermo, y esta semana soy yo el que tiene de qué decir que ya tengo los deberes hechos. Y es que el uso de storybooks en las aulas es algo sencillísimo y facilísimo de integrar, sobre todo en el área, por ejemplo, de lengua castellana, que lo estamos probando, y para muestra un botón. Lo que estamos haciendo es que el alumnado crea sus propios cuentos, los leen en clase, y entre todos y entre todas eligen el que más les ha gustado. Y ese es el que usamos directamente de prompt para crear el storybook. Además, sobre la marcha lo enriquecemos un poquito por si algún protagonista se le quiere vestir de alguna manera concreta, si queremos ambientarlo en la zona del colegio, y los resultados son inmediatos y al alumnado es que les encanta. Así que ya ves, estoy al día en esto. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias como siempre. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. En este tiempo de evolución, crece el aula con inyección, apoyando la educación. Juntos marcamos la dirección. Apoyando la educación. Juntos marcamos la dirección. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Esto se acaba, señoras y señores, así que vámonos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Bien, hijo. Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. No. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar. Sí. Se trataba de la película Superman, dirigida en 1978 por Richard Donner. La ganadora de esta semana es de nuevo Elisa Sánchez Arillo, del CEIP San Fernando en Fuente del Rey, Dos Hermanas, Sevilla, que ha pedido el libro Materiales Educativos con Inteligencia Artificial de Guillermo Antón. Enhorabuena, Elisa, a este paso vas a poder repartir libros entre tus compañeras de claustro. Y para esta semana... Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Estamos y seguimos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Una semana más, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration. It's the time taking time. It's the time for back loving. It's the time for matching band. It's the time for optimism. It's the time to end the proud. It's the time for my country, right or wrong. Remember, right now, wrong, left, wrong side. Where is the time? Where is the time? Turn it is your time. The time will come back.
the time for people in the future. No time for letting be. This is the time to start confessing. This is the time for private games. This is the time to fight on the shadow. It's all come this way. Game, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to fight a vendetta. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then your thing. The middle of who you are. This is no time to end no warning. This is no time to clear the plate. There's nothing sorry. Time to fight the nothing fast. Because fake there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time to throw away and drink. Don't smoke, don't fight, don't cry. This is the time you gotta fall and take that thing inside. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is the hand. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political fear. This is no time for action. The future witness, death is